Bueno, tenemos acá entonces lo que es pasos para aprender un idioma extranjero y de parte de Andrés Villa. Yo quisiera preguntarles antes de empezar, ¿qué idiomas extranjeros, aparte de español o inglés, han aprendido? Por ejemplo, yo también sé alemán y enseño Ujú, alemán, ujú, un poco de polaco, un poco de ajá, búlgaro, o como, húngaro. o búlgaro, sí, y también ucraniano, por supuesto. Bueno, el ucraniano ya es, por supuesto. Y un poco de francés, pero un poquito. Ok, sí que básicamente hablas cuántos idiomas, ¿6? Ujú. Nada Pero mal. puedo hablar solo en 5. Puedo Ok, ¿y en decir cuál no algo. puedes hablar? ¿No? Ah, me refiero, ¿en cuál idioma no puedes hablar? En francés, sino en búlgaro, solo unas frases. Ujú, Y sino ujú. polaco. Ok, entiendo. Bueno, y las otras personas, los otros asistentes al evento, ¿qué otros idiomas han aprendido aparte, por supuesto, del idioma nativo y el español? ¿Qué pueden comentarnos? Bueno, No son muy habladores. Hola, eh, hola, hola. Sí, aparte de español e inglés, hablo un poquito de italiano y francés. Entiendo mucho mejor, pero hablo muy poco. Y entiendo bastante bien el portugués de Brasil. ajá, ok, el portugués de Brasil. Bueno, y cuéntenme, ¿por qué o qué los llevó a aprender esos idiomas? Para hacer como una introducción. Curiosidad. Curiosidad, todos curiosidad. También, sí, o sea, todos han sido por curiosidad, ¿cierto? Bueno, Bueno, lo mío empezó con curiosidad. mm, Para los demás, no sé. ok, bueno, yo por ejemplo, yo voy a hablar mucho, voy a hacer muchas comparaciones con mi caso personal en esta presentación. Yo voy a darles también más que todo de la experiencia mía aprendiendo portugués, inglés, alemán, ruso, que son los idiomas que manejo. Y bueno, entonces, vamos de pronto un poco con lo que es el español en el mundo, pues para los que de pronto no saben esta información que me parece muy importante. Y es que aquellas personas, ustedes, que aprenden español, tienen la oportunidad de comunicarse con 480 millones de nativos y 640 millones de personas como ustedes, ya sea hablan el idioma como primera o como segunda lengua. No sé si sabían este dato. ¿No lo sabían? Yo lo sabía. Ok. Bueno, eso principalmente me parece importante demostrárselos y además Sí, que sí sepan es. realmente con cuántas personas pueden hablar. Dime, ¿quieres decir algo? O como yo no, no. Ah, ok. Bueno, siguiendo un poco. Para aprender un idioma, yo, como ya comentábamos al inicio, pues, ¿cuál idioma y por qué? Aquí el amigo comentaba que la curiosidad. ¿Por qué? Por curiosidad. Pero también hay que ver de pronto, o en mi caso personal lo veo, qué tiene ese idioma que otros no. A mí, en mi caso personal, por ejemplo, con alemán y ruso, me pasó que yo le vi a esos dos idiomas, le vi fuerza, le vi poder, le vi sí fuerza a la hora de hablarlos, a la hora de expresarlos, lo que a mí me encantó, cosa que no sentí con el, por ejemplo, el francés o italiano. Yo no siento eso, no sentí eso y la verdad que nunca me llamó la atención aprender esos idiomas. Y eso fue de pronto. Con el portugués, yo podría decir que eh, fue diferente, porque ya pues fue a través de conocidos que no hablaban español, pero que hablaban portugués. Entonces el portugués de Brasil es
y el Portugal también, pues es muy parecido al español, por lo que no tuve como gran problema, gran gran dificultad a la hora de decidir aprenderlos. Y eso pues también es muy importante a la hora de decidirse por cuál. Y no únicamente, sí, porque sí, yo considero que tiene que haber algo más a la hora de aprender un idioma. Siguiente, lo que yo pienso es cuando decides qué idioma y por qué, es descargar o comprar un libro pequeño de introducción al idioma, un libro que tenga pues las cosas más básicas, el alfabeto, la pronunciación, eh, cómo se, cómo se dice esta palabra, qué los números, qué el saludo, las palabras más básicas que uno puede aprender en el idioma. Pienso que eso que es lo necesario. Yo pienso que en estos casos, cuando apenas se están dando los primeros pasos en un idioma, no se debe llenar con ejercicios, no se debe llenar con, con cosas que al final solo pueden traer estrés y pueden hacer que uno pierda la motivación a la hora de aprender el idioma. Yo, por ejemplo, en mi caso personal lo digo con el alemán. Yo lo empecé a aprender cuando tenía 11 años y lo empecé a aprender de una forma en la que tenía pues impreso en ese momento, lo descargué de internet, una guía donde estaban como las pronunciaciones, la E y la I, cómo se pronuncia, la C y la H, cómo, que si le agregas una S, pues es diferente, y todas esas cosas que al final, pues, son las más básicas para aprender el alemán. Y en el ruso, el alfabeto, pues sí, me tocó acostumbrarme a un nuevo alfabeto, me tocó acostumbrarme a una nueva forma de escribir, de ver las letras, porque, bueno, ustedes ya saben que la P hispana, la P, digamos, la P latina, pues es igual a la R rusa, que la X latina es igual a la J rusa, que, que otra. Bueno, la E latina es la IE en, en ruso, o incluso escribir la R al revés, o la N al revés, que al final es una I. Eso fue las primeras cosas, fueron los primeros retos con los cuales yo tuve que enfrentarme, y creo que eso como tal es suficiente ejercicio para uno empezar a moldarse al idioma, por lo que ponerse uno ya enseguida a escribir que esta oración y esto así, ¿no? Lo primero que debe pasar es amoldarse al alfabeto como tal, empezar a leer como tal el alfabeto y no leerlo como uno lo acostumbra en su idioma nativo. Y después sí, ya de pronto empezar con las primeras palabras, empezar ya a escribir, a moldar la mano al idioma. Porque una cosa es tú empezando a escribir que pareces un niño, escribiendo, no sabes en qué tamaño, en qué forma, cómo hacerlo correctamente, tratas de hacerlo como está escrito en computador y no de pronto como está a mano o de una manera más fácil, lo que hace todavía que sea mucho más interesante eh, y en parte complicado el proceso de aprendizaje del idioma si se habla de un idioma latino a un idioma eslavo como el idioma ruso. Y como les decía, ¿por dónde empezar? El alfabeto, los números, las palabras de saludo, los días de la semana me parece a mí también muy importante. Yo por lo menos cuando enseño los días de la semana a mis estudiantes, porque yo aquí enseño español también, yo siempre hago como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y cuando llego al viernes, siempre pongo viernes y el cuerpo lo sabe. Para los que no entienden, pues esa es una frase latina que es como viernes y hoy hay que salir, hoy hay que bailar, hoy hay que hacer algo interesante. Es como
como lo he escuchado ya en ruso antes, que me lo dijo también un estudiante, es como piasnitsa stalitsa para veselitsa, algo así, И sabes algo la así. expresión «среда– это маленькая пятница»? Claro, Sreda Manica Piazza. Por eso yo estoy hoy en un café y no en casa. Vale. Entonces, sí, y de hecho, pues también pasa que los latinos, o por lo menos los colombianos, vemos al jueves también como un pequeño viernes. De hecho, muchas veces no le decimos jueves, sino juernes. ¿Sí entienden? Sí. Bueno, ¿Puedes entonces, repetir, por favor? en Colombia, en Ajá. algunos casos, no decimos jueves, sino juernes. Ah, entonces, dos palabras en una. Algo así, Ajá, es como exactamente. Hércules. Ajá, vale. Exacto. Lo que pasa es que para nosotros el mal hincapié no es miércoles, sino jueves. Ujú. Entonces, por eso de ahí el jueves. Que incluso, que incluso hasta donde recuerdo, un bar en mi ciudad, en Barranquilla, se llama o se llamaba así, jueves. Ujú. Y bueno, entonces, eso, los días de la semana, Piatnitsa y el viernes y el cuerpo lo sabe. Una traducción al ruso sería como Piatnitsa y Tiedosnaet. Entonces, sí, yo principalmente prefiero empezar por ahí. De pronto, también iría, pues, de pronto en un estado un poco más avanzado del inicio del aprendizaje del idioma, yo empezaría también con los verbos. O si tú estás listo para los verbos, pues adelante con los verbos. Como suelo decir siempre, vaya duro, adelante. Y yo iría con los principales verbos, como tener, hacer, comer, ir, dormir, y también dependiendo de la dificultad que eso represente, porque una cosa es decir ir en español y otra es ir en ruso. En ir, en español, ir es ir, pero en ruso ir es iti, ходить, ехать, ешать, приехать. Вот. Hay muchas versiones de un solo verbo en un diferente idioma. Lo que también pues hay que tener muy en cuenta a la hora de aprender los verbos y tomarlo ya sea con calma o con toda la seriedad del caso y el tiempo necesario. Porque por supuesto también depende del objetivo que tú tengas a la hora de aprender un idioma y el tiempo que tengas por delante, si lo quieres hacer para viajar a algún país o a algún lugar dentro de X tiempo, o si es más ya algo a largo plazo, o si es ya algo más simplemente digamos, por diversión, por distracción, por hobby, o porque sencillamente te interesa y no planeas hacer mayor cosa con este idioma. Muchas veces lo que pasa con los idiomas, con la hora de aprender los idiomas, es que se enfoca mucho en la música. Sí, no, que la música, que yo pongo música en español y esto así para conocer, para escuchar. Yo, yo personalmente la música no la veo como una fuente para eh, aprender el idioma. Yo la música la veo así. La música es audio, por supuesto. Ujú. Y yo pienso que el audio tiene que entrenarse, tiene que hacerse para uno saber cómo hablan. Me refiero al acento, al dialecto, de la forma como habla X país, X región. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a poner a escuchar cuando empezaba, pues, música en ruso, yo no voy a saber nunca cómo habla un ruso, porque todo va a ser siempre muy, muy melódico y todo bonito, y las canciones ya sean o muy lentas o muy rápidas, pero un ruso, un ruso un ruso, un español, un colombiano, cualquier persona en cualquier parte del mundo nunca te va a hablar al ritmo de música, al ritmo de pop, al ritmo de reggaetón, ¿cierto? Si tú quieres
adentrarte en la cultura, conocer de pronto cómo piensan, eh, cómo hacen, qué, em, sobre qué les gusta pues hablar, conversar y esto a través de la música, ok, me parece perfecto. Yo incluso hago eso con mis estudiantes. Yo a mis estudiantes siempre les dejo al final de cada clase una canción para que ellos, eh, digamos, se empiecen a adentrar en la cultura. También pueden encontrarse palabras que de pronto no se sepan, que de pronto sean difíciles como tal de traducir a otro idioma, al ruso. En este caso, yo les digo, no, mira, esta palabra significa esto. Ok, listo, esta palabra significa esto y yo no tengo problema. Pero por lo general, yo no recomiendo la música como fuente única de audio para conocer cómo habla X país o cómo se habla en X idioma. Yo personalmente, prefiero, yo prefiero recomendar siempre la televisión. Así sea que tú no entiendas nada, así sea que tú no sepas nada, así sea que tú a duras penas logres entender, en el caso del español, hola, o en el caso del ruso, dos vidaña, como me pasaba. Yo personalmente, yo recomiendo siempre hablar, ver televisión, así sea 1 hora al día. Así no entiendas, 1 hora al día en la televisión del idioma, sea el programa que sea noticias, sea una serie, preferiblemente de pronto noticias, más allá de si pues el noticiero, este canal está diciendo la verdad o no sobre una noticia, me parece importante, por ejemplo, la noticia porque en las noticias muchas veces te dan los subtítulos o el resumen o una frase corta sobre lo que se está diciendo, sobre lo que el tema que es y lo que puede hacer todavía, entre comillas, más ameno, más fácil, más agradable el proceso de aprendizaje del idioma. Tú dices, ok, ya he visto esta palabra, ¿qué significa esto? O, ok, significa esto. Y ya lo tendré en cuenta. Y lo que pasa con ver televisión 1 hora al día es que, a ver, si ya sumas también la práctica que tienes, pues, leyendo el idioma o conversando con alguien por chat, pues eso va a mejorar muchísimo, no únicamente el léxico que tienes, sino que también en parte vas a aprender eh, el acento, la forma como hablan, cómo se hablan en ese idioma. Lo que todavía va a ser mucho más agradable la experiencia de aprendizaje de un idioma. Ya de pronto no vas a ser una persona, en este caso los rusos, que yo muchas veces escucho, y con todo el respeto, no en ningún momento quiero hacerlo a manera de ofensa o de burla, simplemente a manera de ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Se siente que, por supuesto, puede hablar muy bien español, pero el acento todavía no lo maneja muy bien. Pero cuando una persona ya está mucho más inmersa en el idioma a través del audio, en este caso, como yo pongo el ejemplo, la televisión, ya te va a hablar como si fuera un latino más, un español más. Y yo tengo casos de amigos y de amigas rusos que yo los escucho y yo digo, Dios mío, yo no te veo la cara y yo pienso que tú eres colombiano o español. He tenido casos. Yo pongo el caso, por ejemplo, de una amiga rusa que está ahora en Brasil. Cuando yo la veía, ya hablábamos, ella hablaba como si fuera una colombiana de Medellín, una colombiana de la ciudad de J Balvin, de Maluma, para que me entiendan. Ella hablaba con el acento 100%. Ujú. Yo le decía, Dios mío, ¿tú cómo hiciste para aprender ese acento? O sea, ella es la primera y única rusa que yo he visto, que he escuchado, que, que puede hablar así, en ese acento propio. Yo, wow. Eso, eso a mí me sorprende y eso, por supuesto, es una manera de demostrar que se puede llegar a aprender el acento de una región o de un país.
Por lo cual, esa es mi recomendación. A mí me sirvió con el alemán. En parte me sirvió con el ruso porque honestamente no le dediqué mucho tiempo, tanto como el alemán. Además que cuando, digamos, dejo de practicar digamos, técnica o táctica de aprender el idioma o de escuchar el idioma por televisión, ya yo estaba en Rusia. Entonces, pues, eso todavía te ayuda mucho más. Lo que también, pues, hace todavía muchísimo más, digamos, completo, pero también difícil, el reto de asumir el idioma, el reto de, en parte, asumir el acento si así lo quieres. Porque hay personas que pueden hablar el idioma muy bien, insisto, pero no, no van a ir con la parte de mejorar su acento. A ver, el siguiente factor que yo considero importante para esto es la comunicación con la gente, por supuesto. Hablar con los nativos o de pronto hablar con personas que ya tengan un nivel avanzado en este idioma, si de pronto no existe la oportunidad en el momento de hablar con un nativo. Yo personalmente, cuando yo empecé a hablar ruso, cuando yo empecé a aprender ruso, yo tenía algo y era que yo le decía a mis contactos, a mis amigos, en chat, yo les decía, mira, escríbeme en ruso. Yo en ese momento pues no sabía mucho ruso, pero yo les decía, mira, escríbeme en ruso, que yo de alguna u otra forma voy a traducir lo que tú me has escrito, voy a entenderlo y voy a intentar responder. Y así era. Y yo cometí los errores que tú quieras. Yo cometí las faltas de entendimiento, los malos entendidos, que si era una cosa, si no era la otra. Pero aprendí. Una cosa que yo siempre comento cuando hablo de estos temas es, por ejemplo, la palabra para acá, que en chat, al inicio, hablábamos de un tema y la persona me decía para acá. Y yo no entendía, el único significado de para acá que yo entendía en ese momento era de adiós. Pero cuando ya yo estoy en Rusia, tiempo después, entiendo que no es solamente el significado de adiós, sino también el significado de por ahora. ¿Sí? Y en esos momentos, cuando apenas estaba empezando el ruso, la gente me escribía para acá y yo entendía como que, se están despidiendo, ok, listo, ya no quiero hablar más conmigo, lo entiendo, ok, hablamos otro día. Cuando en realidad seguramente lo que me querían decir era por ahora. Yo, hasta ahora caigo en cuenta y yo, Dios mío. Pero son errores que pasan. Y lo que yo siento aquí en Rusia es que cuando encuentro, en algunos casos, no siempre, por supuesto, cuando encuentro a alguien que está que está aprendiendo español y yo le digo, bueno, hablemos en español y me dice, ay, no, es que yo no hablo muy bien, yo cometo muchos errores, tengo mucha pena, no quiero equivocarme, no quiero que se rían. Y yo, hey, todos nos equivocamos, todos. Todos cometemos errores aprendiendo un idioma, ¿sí? Todos podemos malinterpretar las cosas, ¿ya? Pero es parte del proceso. Si tú no te equivocas, ¿cómo más vas a aprender un idioma? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo más vas a hacerlo? No tiene lógica aprender un idioma si no te equivocas. Y lo que pasa con esto también es que, bueno, por lo menos ese fue mi método personal y me perdonan la expresión, yo aprendí el ruso de un modo a lo maldita sea, es decir, de una manera pues con muchos errores, una forma a lo, digamos, terapia de choque, que fue como, me equivoqué, me estrellé, pero no importa, sigue adelante, me estrellé, no importa, sigue adelante. Y yo jamás toqué un libro de ruso, jamás toqué una clase de ruso, pero aprendí.
Yo aprendí ruso y aprendí equivocándome. Hoy día yo veo o recuerdo los errores que cometí antes y me río de mí, ¿ya? Pero es parte de todo. Y yo la recomendación que siempre les digo a las personas, especialmente a los rusos aquí, es no tengas miedo. Adelante, lánzate al agua pato, prueba. Si tú no pruebas, cómo vas a probar? ¿Cómo vas a practicar? ¿Cómo vas a hacerlo si no sabes? Todos probaron antes, ¿ya? Así que no tiene sentido. Eh, lo que yo les puedo decir también a esas personas es eh, simplemente pruébenlo, pruébenlo. O sea, si es sobre las burlas, yo creo que máximo, en el peor de los casos, alguien se burlaría o alguien se reiría si de pronto comete dice una palabra completamente diferente a lo que pues está queriendo decir. Pongo el ejemplo. Cuando se dice feliz año nuevo, ¿sí? El ruso, si de pronto quiere escribir feliz año nuevo, como no tiene la ñ, va a escribir feliz año nuevo, ¿sí? Sin la rayita arriba en la n, sobre la n. Y eso pues para los rusos en principio pues sería normal, como que no, es simplemente una rayita, pero la persona me entiende. Y en teoría, pues sí, pero no. Porque yo quisiera preguntarles aquí, ¿alguien sabe qué significa la palabra ano? Culo, orto, Exacto, trasero. exacto, ano. En ruso, anus. Entonces, como feliz ano nuevo, es como, eh, suena muy raro. O sea, de verdad que Счастливой новой жопы. Así suena. algo así, exactamente. Exacto, exactamente algo así. Yo me reiría, no porque la persona se equivocó, no porque, ay, no, eres estúpido, no sabes, no, sino por el significado de la frase o la palabra misma, ¿sí? Yo sé que no lo dice con la intención de burlarse o de ofenderme, pero sí, son esas, digamos, casualidades que pasan que al final suelen ser muy chistosas, ¿sí? Yo creo que hay más va el hecho de reírse cuando una persona comete un error en un idioma diferente que al hecho de burlarse de, ay, no, no sabes, eres bobo, eres estúpido, no sabes, aprende. No, insisto, es parte de todo. Y esas son experiencias que creo que al final, por lo menos en el caso de las personas que aprenden español, eso del feliz año nuevo y del feliz año nuevo, eh, siempre se van a reír cuando lo recuerden. También importante, marcarse un día cero, un día uno. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar ruso, yo me acuerdo, yo estaba en mi casa, yo tenía un semestre sabático, un semestre donde pues después de terminar mis estudios de colegio, no empecé a estudiar directamente a la universidad, sino que me tomé un semestre por diferentes razones y luego sí empecé a estudiar. En ese semestre donde yo no estudié, pues tenía ya la idea del ruso en la cabeza, pero ¿cuándo, cuándo? Y me levanté un día así, estaba en la cama, abrí los ojos y dije, vamos a aprender ruso. Y me levanté con la idea de aprender ruso. Y aquí estoy. Por supuesto, el camino fue muy difícil. Tuve incluso también, digamos, un break con el ruso de año y medio. Tuve un break del ruso, pero luego de recuperarme de ese break, de ese pues descanso, básicamente lo tomé todos los días desde el 2014 hasta el día de hoy. Y te estoy hablando de que pues me desperté con esa actitud de vamos a aprender ruso en marzo si recuerdo perfectamente, marzo de 2012. Así que eso también es muy importante
para las personas que quieran aprender un idioma, tener decisión, tener la voluntad para decir, hoy empiezo a aprender este idioma y hoy empiezo con esto y vamos así. Pienso que eso es algo muy, muy importante y especialmente para las personas que somos ya autodidactas a la hora de aprender un idioma. La práctica regular, pues también, no es como, ay no, yo hoy los lunes hablo un poquito de español, leo un poquito de español y de ahí hasta el viernes de la siguiente semana. No, tiene que ser la práctica regular. Preferiblemente todos los días, por supuesto. Si puedes todos los días, perfecto. Así sea de pronto como mirar 5 minutos, leer algo así rápido o escribir algo rápido, pues no hay problema. Pero también es entendible de que hay otros asuntos, hay otras cosas que hacer, que no siempre se puede sacar el tiempo, pero preferiblemente si puedes tomar la mayor cantidad de tiempo frecuente posible para practicar este idioma que tú quieres, adelante, por favor. Eso es más que bienvenido y más que una buena costumbre para aprender el idioma y sobre todo no olvidarlo. Sobre todo también el idioma tiene que ser algo placentero, no tiene que ser algo que tú te obligues como tal, que tú, ay, no, tengo que aprender español, ay, no, hoy tengo que hacer esto, ay, hoy tengo los verbos, no, no, eso no puede ser así porque si no, no disfrutas del idioma, no vas a llegar a hablar ese idioma con placer, no vas a llegar a gozarte el momento de hablar X o Y idioma. Yo por lo menos yo me disfruto hablando alemán, hablando portugués. Ya el ruso no tanto porque, bueno, ya lo hablo todos los días, ya eso es otro tema. Pero de idiomas que no hablo frecuentemente, yo me gozo, me siento feliz hablando portugués y hablando alemán. Soy feliz. De hecho, justamente antes de la reunión estaba en la casa de un amigo y él tenía series en alemán. Y yo hace mucho tiempo no veo series o escucho alguna conversión en alemán. Yo, wow, fue casi que música para mis oídos. Para muchas personas seguramente será como gente regañándose uno a la otra, pero no, para mí era música, para mí era algo agradable, era algo que me recordaba mi época de cuando empecé a aprender alemán. Estoy diciendo año 2006, para que tengan idea de hace cuánto ya fue eso. Y sí, insisto, tiene que ser algo que ustedes disfruten para poder eh, hacerlo. Y lo más importante siempre, o sea, pueden hacerlo que por el trabajo, que por la curiosidad, que porque es un idioma bonito, que se escucha bonito, no que porque me gusta Enrique Iglesias y Enrique Iglesias es guapo, yo quiero saber qué está hablando en las canciones, ay no, que me gusta el reggaetón, Maluma y no sé qué, Daddy Yankee, lo que quieran. Pero si ustedes no tienen la motivación para aprender un idioma, eh, no van a llegar a ningún lado con ese idioma. Si ustedes no van a llegar a ese idioma con una razón para aprender el idioma, no lo van a sentir, no lo van a disfrutar, no lo van a aprender. Yo pongo mi caso, el caso del alemán. El alemán tuve yo la motivación del fútbol. Yo soy fan del fútbol y me gustó mucho la selección de Alemania de ese momento y todavía me gusta. Mi jugador favorito hasta el día de hoy sigue siendo Miroslav Klose, para los que saben de fútbol, me entenderán. Y esa fue mi principal motivación para aprender el idioma. En el caso del ruso, me pareció la historia, la cultura, porque pues soy alguien que estudia política, así que pues los factores históricos y culturales son factores a tener en cuenta para entender realmente los procesos que pueden darse en X o Y país. Y pues en el caso lo que fue mi principal impulsor a la hora de aprender ruso fue la película Misión Imposible 4.
que hay diálogos en ruso. Está Vladimir Mashkov, que desde ese diciembre de 2011 que yo veo esa película, es hasta el día de hoy mi actor ruso favorito. Yo amo las películas de Mashkov. Hasta el día de hoy las sigo viendo y de verdad que sí, encontré una motivación muy bonita. Y a diferencia de lo que se puede pensar, no, que yo aprendí, o que pues uno aprende ruso, caso uno latino, o yo personalmente, no, que aprendió ruso porque quiere venir a Rusia, porque las chicas y todo esto. No, yo no creo en eso. En el caso, no, que las chicas son muy bonitas y esto así, yo diría más bien que eso es ya como un plus, ¿sí? Como un adicional. Como que no, mira, tú estás en Rusia, aprendes ruso, sí, la cultura y la historia, que es lo que te gusta, y esto, la política, muy importante, pero adicional, mira, como regalo, tienes esto. ¿Qué es esto? Chica muy bonita. Yo, ok, listo, chévere, gracias por el detalle, por la información, lo tendré muy en cuenta a la hora de que yo decida aprender ruso, o que pues hable mucho más ruso. De hecho, cuando yo decido aprender ruso, yo no tenía en mente venir a Rusia, ni siquiera ni en 2011 ni en 2014, cuando yo decido, tomo la decisión de aprender o de retomar el ruso. De hecho, mi prioridad en ese momento era Alemania y yo enfocaba todo hacia Alemania. Pero pues las cosas, bien o mal, hoy día yo diría que bien, porque no me arrepiento de ninguna forma de venir a Rusia. Yo estoy muy feliz en Rusia, de aprender ruso y de estar en Rusia. Me siento muy feliz aquí, me gusta hablar en ruso, también es algo que disfruto. Pues bueno, ya se ha vuelto algo cotidiano, pero de todos modos sigue siendo algo que yo pues amo hacer o que me encanta hacer. Y pues una nota antes de terminar la presentación, me parece muy importante que lo tengan claro y es, no lo hagan por alguien, no lo hagan porque un chico les gustó, no lo hagan porque una chica les gustó, no lo hagan porque, ay no, que él me dijo y yo quiero hablar con él, y entonces yo voy a aprender español y entonces yo voy a aprender alemán por él, para él y hablar así, todo bien. No, no, yo no soy de esos. No, no creo en eso. Yo no creo en eso realmente y tampoco creo en eso de ir a X ciudad o a X país por esa persona. No, no porque en muchos casos eso siempre termina mal y termina uno con mucha desmotivación, con mucha frustración, con muchas malas opiniones y pues la experiencia de ese idioma pues se termina dañando en lo absoluto. Así que pues, si van a aprender un idioma, háganlo por ustedes, háganlo porque encontraron una verdadera razón, aparte de otra persona, para aprender este idioma. No siendo más, yo les agradezco mucho por su atención, agradezco mucho que pues hayan venido hoy y si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo soy feliz de escucharlos.